de Salud, los despedimos, tenemos que ir al ministro de Salud. Urgente. Acabamos de tener una teleconferencia, un comité de emergencia con todas las autoridades del país vinculadas al estado de excepción constitucional que dictara el presidente de la República en el día de ayer y que fue publicada en el diario oficial en el día de hoy. Este decreto de estado de excepción, estado de catástrofe, tiene un sentido esencialmente sanitario. No se trata, ¿no es cierto?, sino de contar con todos los recursos de las Fuerzas Armadas y de orden durante los próximos 3 meses, al menos, que es lo que dura este estado de excepción. Y queremos agradecer enormemente la colaboración que desde antes han venido prestando la organización, la ONEMI, desde luego, Carabineros de Chile, que ha estado trabajando incesantemente, y ahora con la incorporación de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué para una emergencia sanitaria como la que estamos es importante contar con este recurso? Es bastante evidente. Las Fuerzas Armadas tienen una capacidad de mando, de ordenamiento, control, como ninguna otra organización humana. Pueden reaccionar rápida y eficazmente ante cualquier situación de emergencia. Tienen la capacidad de desplegarse en todo el territorio nacional en una forma ágil y ordenada. Tienen la capacidad de concentrar medios para apoyar esta alerta sanitaria y el estado de excepción en muy poco tiempo, y tienen capacidad para realizar transporte en grupos numerosos, sin contar con la capacidad y autonomía de supervivencia que tienen si están alejados de sus bases, considerando la tremenda capacidad logística que las Fuerzas Armadas y de orden tienen en nuestro país. Y en este sentido la ciudadanía tiene que comprender que este decreto del presidente de la República tiene esencialmente un sentido sanitario, un sentido humanitario. ¿Cuáles son las áreas que hemos compartido en las cuales a través de este decreto las Fuerzas Armadas y de orden pueden colaborar, ejercer mando para el buen enfrentamiento de esta crisis sanitaria? En materia de infraestructura, ellos pueden proteger los centros de acopio, los centros de vacunación, los recintos asistenciales, los hoteles sanitarios que vamos a empezar a desplegar en el país. Pueden poner a disposición de todos los chilenos la infraestructura propia de las Fuerzas Armadas, estructura sanitaria me refiero. Disponer hospitales de campaña y otras instalaciones de montaje muy acelerado para ir a resolver una situación de salud puntual, y poner a disposición de la ciudadanía y de esta brote de enfermedad todos los medios de transporte con los que cuentan las Fuerzas Armadas, camiones, vehículos menores, camionetas, por supuesto navíos, barcos, transbordadores en fin, toda la logística que en esa materia ellos tienen. En materia de insumos, pueden facilitar, como lo están haciendo, el acopio y traslado de insumos, vacunas, mascarillas, respiradores, todo lo que se necesita. Pueden efectuar las requisaciones y todos los registros que se requieran. Imaginamos, ¿no es cierto?, patrullas, comprobando, por ejemplo, que las personas están cumpliendo la cuarentena mandada, dado que desgraciadamente no todo el mundo ha reaccionado con la responsabilidad debida y tenemos que imponer una vigilancia adicional. Y colaborar con la entrega de insumos básicos a poblaciones afectadas. En un lugar a lo mejor no llegan alimentos, o hay un problema con el agua, o hay, no sé, cualquier situación de abastecimiento compleja por la crisis de salud. Ahí estarán nuestras Fuerzas Armadas y de orden para resolver el problema. En materia de aislamiento y cuarentena, es fundamental que colaboren
en la vigilancia de las aduanas sanitarias en puestos fronterizos, aéreos y terrestres. Garantizar que se cumplan estas medidas de aislamiento y en la medida en que se requiera implementar cordones sanitarios en una región, en una comuna, en un lugar, ¿no es cierto? Nadie entra, nadie sale, ¿quién se hace cargo de vigilar que efectivamente eso ocurra? Ejercer vigilancia en aquellos lugares destinados, estos hoteles sanitarios, destinados para el aislamiento de personas que tienen que cumplir con un periodo de cuarentena y que no necesitan estar en un recinto asistencial porque su estado de salud no lo hace prudente ni imprescindible. Y participar en misiones de importación traída al país de insumos y medicamentos. Acabamos de recibir un ofrecimiento muy concreto de China, ¿no es cierto?, que tiene una capacidad de fabricación de estos materiales enorme en un momento en que el brote de epidemia en ellos está disminuyendo el número de nuevos casos y por lo tanto ponen a disposición nuestra, fundamentalmente a través de donaciones, que hay que traer al país todo este tipo de insumos. En materia de enfermos, colaborar con personal que ayude a tareas de salud. Nosotros anticipamos que producto de esta enfermedad muchos trabajadores de salud probablemente van a estar en cuarentena o van a estar enfermos y no van a poder durante 2 semanas estar al lado de los pacientes en sus lugares de trabajo y sustituir a ese personal por personal de las Fuerzas Armadas se hace crítico. Y por último, colaborar en el traslado de pacientes de un hospital de menor complejidad a otro de mayor, traslados aéreos, ¿no es cierto? Tenemos un avión ya dispuesto de la Fuerza Aérea con capacidad para trasladar simultáneamente 5 pacientes en calidad de tratamiento intensivo. Y en ese sentido yo creo que, estoy seguro que esta decisión del presidente de la República ayer de decretar este estado de excepción constitucional es una medida prudente, es una medida oportuna, evidentemente entrega un abanico de acciones, posibilidades que van a ir implementándose progresivamente de acuerdo a la necesidad que este brote de enfermedad, de pandemia, disponga en el país. De circulación de las personas, no se ha solicitado esos regímenes de zona, por ejemplo, toques de queda en cada una de las regiones. Como insisto, este instrumento, igual que otros, está disponible para ser utilizado y si efectivamente decretamos un lugar, una comuna, una ciudad, una región en cuarentena, es probable que para lograr su implementación correcta, el jefe de zona pueda estimar, está en su autonomía, en su decisión, que requiere un toque de queda de tal hora a tal hora en toda la ciudad, en toda la región o donde corresponda, y eso corresponde, ¿no es cierto?, insisto, está radicado en cada jefe de zona para el mejor cumplimiento de las medidas sanitarias. ¿Y no está garantizado los insumos médicos en los recintos asistenciales? Porque hay denuncias desde el Hospital de Asistencia Pública, la posta central, de que faltan insumos para poder atender a los pacientes. ¿Qué respuesta da usted y qué balance hace a nivel nacional también de lo que ocurre en los diferentes centros asistenciales? Nosotros estamos en un momento de circulación viral bastante baja y tenemos, como lo hemos señalado desde hace muchas semanas, una cantidad muy importante de stocks en Senabast de mascarillas, test diagnóstico, etcétera. Y que tenemos que usar con racionalidad y con proporción a la situación que cada recinto asistencial enfrenta. En este caso, en la posta central hay efectivamente un caso comprobado de enfermedad por coronavirus y eso significa que el núcleo inmediato de atención a ese paciente tiene que disponer, como dispone, de todas las medidas de protección adecuadas. En la etapa de este momento no corresponde que personas que tienen muy bajo riesgo por la circulación viral, esto podría cambiar en una semana, en 2 semanas, tengan medidas de protección hiper extraordinarias para atender al común de la ciudadanía que está consultando. Si consulta por síntomas respiratorios, normalmente son resfríos o gripes. Se va a informar en La Moneda. Ministro,
sino la Universidad Católica, a propósito de la necesidad de gente también para poder atender estos centros que se habilitan. Y ello existe en cierta medida en condiciones de seguridad. ¿Qué le parece a ustedes que se hayan declarado un paro de actividades a los Nosotros, hay que decirlo con entera honestidad, tenemos que tolerar un cierto margen de desorden y desorientación durante esta fase de la enfermedad. Es muy distinto hablar hace unas semanas atrás cuando decíamos, mire, esto es lo que creemos que viene, este es el número de casos que proyectamos, estas son las medidas, a una situación en la cual ya tenemos casos en el país. Yo pienso que la situación a la que usted hace referencia es una situación puntual que vamos a resolver en acuerdo con el señor rector de dicha casa de estudios en el día de hoy. No creo que marque un precedente la conversación el día de ayer con decanos de otras facultades de medicina no han generado ninguna dificultad, al contrario, han puesto explícitamente, con acuerdo de los internos y becados, a disposición de esta crisis sanitaria. Y quiero recordar que un interna de medicina es una persona que cuenta con un título de licenciado en Ciencias de la Salud, que está habilitado para practicar medicina, no es un estudiante, es una persona habilitada para ejercer medicina, sujeto a vigilancia, sujeto a control de una persona que cuente con el